Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero hacer unos comentarios sobre esta película chilena que salió que se llama Brujería. Y en parte mis descargos, una crítica también, evidentemente. Pero principalmente para no tener que repetir lo mismo. Cada vez que me hablan de la película, voy a poder remitirlos a este video. Mm. Y la verdad es que cuando me enteré que la película estaba en producción bastante tiempo antes, tanto por la gente de Tour Operador en Kikaví como por otras personas de la isla, me enteré de esta producción. Esa parte sagitariana que hay en mí se puso eh, ilusa. De verdad quería que la película fuese buena. Aunque con la experiencia que tenemos del cine chileno, es, era de esperarse que pasara algo como lo que pasó. De todas formas, Nahuel y el libro mágico me había dado esperanza. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta porque encuentra que es demasiado evidente el esfuerzo de copia Ghibli. Y sin embargo, para hacer una película infantil, me pareció que funcionaba. O sea, poniéndome en ese contexto, funcionaba. Cosa que uno no puede decir de la película Brujería. Que peca de lo mismo que pecan casi todas las películas chilenas. Los guionistas están muy poco desarrollados en este país, los de cine. Es muy pobre la narrativa. Es hermoso, pero algo que ya se ha visto en otras películas, una buena fotografía, un buen desempeño técnico, al menos en lo visual. El audio lamentablemente es muy precario. Pero todo lo que tiene que ver con contextualización histórica, con recreación histórica, y no es que sea simplemente mala, sino que demuestra un sesgo propio de este país. La película supuestamente está ambientada en 1880 en Chiloé, en Kikaví. Y sin embargo, los personajes usan modismos del Santiago de Chile contemporáneo. Ni siquiera se preocuparon de que usasen los modismos que se usa hoy en día en la isla, muchos de los cuales tienen antigua tradición y que vienen de la forma de hablar propia que tiene este territorio, que tiene su propia variante del español. Y que tiene términos, bueno, no me voy a meter en ese tema, pero el tema de ambientación, no solo en el contexto cultural, porque para representar a Kikaví, a veces muestran un poblado que no es Kikaví, pero que está hacia el Golfo del Reloncaví, hacia la cordillera, que es un mar mucho más tranquilo. Pero hay muchas otras escenas en que, sin alguna transición entre medio, ponen tomas que supuestamente también son en Kikaví, pero que claramente están tomados en la costa Pacífico, donde tenemos un mar mucho más salvaje, con olas mucho más grandes. Eh, Cambia toda la geografía entre una costa y otra de la isla grande. De hecho, cuando aparecen esos primeros cambios de escena, yo no entendía. A ver, nos cambiamos, nos fuimos a otra parte, pero no había que suponer que uno seguía en Kikaví, en la historia, pero. O sea, claro, para el santiaguino, nosotros que nos criamos sin mar y que parece que cualquier pedazo de agua es lo mismo. Pero si pusiesen un poco más de atención, si tuviesen un poco, se supone que son cineastas, podrían tener un poco más de ojo cinematográfico para captar la geografía y el entorno propio de este territorio tan hermoso. Mm. Y ojo que yo no soy cineasta, ni guionista, yo me dedico a la magia. Así que por ahí va mi crítica, pero igual tengo que hacer un par de comentarios más. Porque cada vez que yo me preguntan,
no sé para qué me preguntan, si saben cómo respondo. Me preguntan sobre lo que aparece en la película representados. Lo que me preguntan, si me están preguntando a mí, es porque me están preguntando por las prácticas brujeriles que se representan en la película. Eh, y yo les respondo que en realidad eso es una invención, que está descontextualizado y que en realidad yo me gusta decir que ojalá no lo hubiesen puesto que tenía que era hechos reales. Y claro, me van a decir, no, pero es que no dice basada en hechos reales, dice inspirada en hechos reales, como si una palabrita en el cartel lo cambiase todo. El pensamiento mágico, ¿no? El poder de la palabra. Pero es mentira que esté inspirada en hechos reales. Porque la inspiración de la película es plantear un conflicto que observa el director, o el autor, que es una dicotomía, un conflicto entre cristianismo y tradición espiritual mapuche. Estoy diciendo correctamente mapuche, porque lo que hace de Huilliche tiene poco. Lo que el conflicto que él quería representar en la película es el conflicto actual, entre comillas, el conflicto entre mapuche cristianismo, en un punto de vista espiritual, poniéndolos como antagonistas. Y a partir de ese, de ese conflicto que él quiere representar, que seguramente es un conflicto personal que él tiene y que lo está representando y que cree que como artista puede hacer público y diversificar sus conflictividades de su propia biografía, pero no sé. Eh, Él toma eventos de acá y los acomoda a, lo que, a su inspiración personal, a este conflicto que él construye. Y así nos muestra en la película, muy mal representado por lo demás, un conflicto entre los cristianos de la de acá, de este territorio, en oposición a los que conservaban la tradición de los pueblos originarios, como dos cosas completamente opuestas, como planteándote que el huilliche de acá no aborrecía el cristianismo, que no lo practicaba y que se aferraba a sus tradiciones ancestrales. Cosa que no es así. Ya, de hecho, para este caso, señora jueza, traigo antecedentes y pruebas, pero las estoy dejando para más adelante. Primero quiero contextualizar mi caso. Y, a ver, quiero caer al tema específico con respecto a la brujería americana, pero antes creo que es importante evidenciar que ahí se está cometiendo un acto que va en contra de las MAPU. O sea, que va en contra de la ley indígena, que en algunos documentos que tenemos de la recta provincia se decía defender. El peor pecado que se puede cometer para los pueblos huilliche y mapuche es la transgresión. Hay cosas que hay que considerarlas con un nivel de sacralidad que uno no puede faltarle el respeto. Y lo que hace Murray en la película Brujería es una transgresión. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Esto me lo dijo así el presidente de una comunidad huilliche de acá. No voy a dar nombres para no generar polémicas baratas. Aunque yo creo que a él le encantaría que lo dijera. Pero bueno, es una transgresión. Porque lo que hace Murray, al decir que la recta provincia, lo que hace es conservar la tradición huilliche, es una ofensa para todas las autoridades ancestrales de acá. Yo conversando con Tunconoy, con maestras de paz, por ejemplo, ellas ponen una frontera
en que ellas serían como el equilibrio de poder contra la recta provincia, contra la brujería. O sea, tanto, voy a decir, en organización espiritual, acá. Por un lado está la tradición huilliche, conservada por las maestras de paz. Y por otro lado está la recta provincia, que además no es exclusivamente huilliche. Tengo pruebas. De hecho, este mismo presidente de esta agrupación huilliche me decía que la recta provincia siempre ha sido mestiza. Y claro, yo entiendo, hay una posición a la que yo también con la que yo también me alineé. Y iba a decir con la que también estoy alineado, pero desde que estoy acá y he aprendido más, me doy cuenta de que yo también estaba equivocado. Porque hubo una, una posición de sociólogos y antropólogos, historiadores, que plantearon que la recta provincia, o que defienden el argumento que la recta provincia sería la primera organización indígena de Chile. La primera, en tanto, no tenemos antecedentes de otra antes. Y esto basado en que hay documentos donde se dice de que la recta provincia eh, defendía a la raza indígena, que era el tribunal de la ley indígena, etc. Y claro, y eso eh, tras, eh, trasvasijado al contexto contemporáneo puede ser entendido así. Pero hay muchos factores históricos que nos sacan de esa concepción. Además que el ser indígena, claro, hoy en día como nos entendemos nosotros, los chilenos, y está aparte los indígenas. Por si acaso, estoy ocupando el término indígena, que yo sé que es un término foráneo, o sea, viene de indios, es la denominación española. Pero es con el término que en la época se autodenominaban y que sigue siendo el más utilizado hoy en día. Conozco autoridades de comunidades huilliches acá que también están en contra de su utilización, entendiendo como este debate etimológico o lingüístico. Sin embargo, está tan instalado que es difícil retrotraerse. Pero bueno. Y además, y aquí no quiero hablar de la brujería así como el morboso que viene buscando la historia de terror, sino como fenómeno cultural, que es una tradición viva. Y estoy hablando ahora de la brujería, no de la recta provincia, porque la gente se confunde cuando uno habla y homologa las cosas. La brujería es un fenómeno cultural vivo acá. Y no estoy diciendo, aunque las haya, de que las brujas andan haciendo maldiciones, males tirados, que te volteen, ¿no? No me refiero a eso. Voy a dar ejemplos nomás. No estoy diciendo que esto sea absoluto, pero ponte tú, en Santiago de Chile al niño lo asustaban antiguamente con el viejo del saco. Y claro, el viejo del saco era mostrado como una imagen también del hombre pobre. Y que tiene eso un sentido ético-moral, en que te están enseñando desde pequeño a desvalorizar, tener como un valor negativo tanto la vejez como la pobreza. Que eso tiene mucho que ver con este esfuerzo o este interés excesivo por la apariencia y por el exitismo de este país. Bueno, acá toda esa carga ético-moral negativa está cargada en los brujos. O sea, al niño, al adolescente que está haciendo algo que se considera que está fuera de la norma, se le dicen, ah, no, pero es que eso es de brujo. No, niño, no te vayas muy lejos que te van a llevar los brujos.
está vivo en el relato a la fecha, independiente de que crea o no en estos fenómenos mágicos. Está instalado en la cultura. Así que como fenómeno cultural está vivo. No es cuento. No es de museo, como la acostumbramos a ver desde Santiago. Que es esa visión que partió desde los hermanos Cavada. Pero... Bueno, y en esa quería destacar esta connotación negativa que se le da a la brujería acá, que está viva. Porque en Santiago, a mí me gusta poner un ejemplo que es exagerado, pero lo estoy dando de forma analógica. Si uno está en Santiago y te dice, no, es que tu mamá es bruja, hasta puede ser considerado algo bueno. Por acá decir que tu mamá es bruja es prácticamente sacarte la madre. No es completamente real el ejemplo, pero es que la mejor forma de ejemplificar lo que he encontrado. La carga cultural que tiene la misma palabra es completamente distinta. Pero claro, llega el santiaguino acá e intenta acomodarlo todo a su realidad, porque el centralismo que nos han instalado, especialmente a los que nacimos en la capital, es como que filtramos todo y todo es a nuestra imagen y semejanza. Bueno, lo que estoy planteando, primero que todo, es que la Recta Provincia no era una organización exclusivamente aborigen, no era una organización exclusivamente huilliche. No, eh, no, sus prácticas, lo poco que sabemos, no tenían una exclusividad huilliche, y hasta donde sabemos no había utilización de la lengua huilliche. Más aún, incorporaba gran parte de la tradición católica, cristiana, católica. Hoy en día las palabras van cambiando. En ese tiempo católico cristiano era decir lo mismo, hoy en día decir cristiano es cosa distinta, pero bueno. Y ojo que lo que estoy diciendo de que la brujería en Chiloé incorpore elementos cristianos es parte de todos los fenómenos de mestizaje americano que denominamos acá brujería, que es un fenómeno distinto, si bien tiene relación, inspiración, incluso semejanzas con la brujería europea, especialmente la española que persiguió la Inquisición. Tiene una fuerte mezcla con las herramientas espirituales del cristianismo. Es decir, a ver, de partida, los demonólogos, que muchos creen que la demonología europea es como una corriente que niega el cristianismo y que se vende al demonio. De hecho, ahí tengo un crítico de estos haters, me encantan, que apareció en el Facebook así diciendo no, que él pactó con este y que con este otro y todo, y habla en contra del cristianismo. Y si uno lee en realidad, no sé, Manual de Múnich, si uno lee Picasso, si uno lee cualquiera de los grimorios medievales que hacen referencia a la demonología, en todas el mago, el demonólogo, se plantea como un siervo de Dios. Convoca al poder de Dios para dominar a los demonios, a los diablos, pero armado de Dios. No se vende a Satanás, Lucifer, como le quieran llamar. Así que ya de hecho, en el origen de esta tradición europea, ya tenemos un posicionamiento desde el cristianismo. En todas esas tradiciones se seguirá usando el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria.
entre otros. Hace poco alguien me mandaba respecto de que estaba aprendiendo unas prácticas brujeriles, eh, y se quejaba que iba a tener que aprender latín, porque entre medio tenía que rezarse, de ahí saqué el ejemplo, por eso me acordé, pucha, que le decían que tenía que rezarse entre medio de la adoración un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria en latín. Mm. Bueno, ahora, si nos vamos al fenómeno americano, podemos encontrar por una parte los mestizajes de, con antes de caer directamente a lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con todas las tradiciones, por ejemplo, africanas. Africanos que fueron sacados de su tierra natal, mezclados porque no se preocupaban en un mismo, los esclavistas nos metían en el mismo barco a gente, se preocupaban, ya, aquí vamos a echar solamente gente del Congo, acá solamente de Senegal, no, mezclaban las tribus, muchas veces parece que incluso se preocupaban de mezclarlo, para que no pudiesen comunicarse entre ellos y no se organizaran. Y eso hace también de que al traerlos a América, se organicen de una forma distinta, dando origen a una forma nueva de vudú. Incluso hay loas que son propiamente americanas. Y como se les prohibía sus prácticas, por considerarlas demoníacas, ellos empezaron rápidamente a mezclarlas con el cristianismo. Y no encontraron ningún problema en ello. De hecho, hasta en la tradición haitiana del vudú tenemos una fuerte imbricación con la tradición católica cristiana. Al punto de que quizás uno de los nombres más famosos y que más ha recogido hoy en día las series de televisión y las películas, Marie Laveau, ella asistía a misa. Y eso no le generaba en ningún caso un conflicto. De hecho, la otra vez estaba investigando unas cosas que con respecto, de hecho, a algo que les voy a leer pronto, eh, con respecto a la señal de la cruz, el Signum Crucis. Incluso si tú te metes a Wikipedia, me salió el resultado de Wikipedia, me metí a ver qué decía. Y ahí dicen que la señal de la cruz es muy utilizada por las tradiciones que llaman ahí chamánicas americanas. Y dan ejemplo de la tradición andina del chamanismo, cómo está incorporada la señal de la cruz. O sea, de hecho, si no intentamos describir ontológicamente la brujería, sino si no la intentamos definir ontológicamente, sino que buscamos describirla a partir de sus prácticas, vamos a ver que es un mestizaje entre la tradición de los pueblos originarios, influencias africanistas, no en todas, pero por lo menos en parte, ¿sí? A donde hubo mayor influencia, donde llegaron más esclavos, para acá se morían de frío. Y también y principalmente del cristianismo. Ahora, para que no quede como un comentario al aire, y alguien me decía, no quiero no quiero generar polémica, pero un autor conocido me decía que no entendía. Yo me sumo a esta opinión, no me estoy sacando como que yo no lo opine y por eso digo que lo diga otro, yo opino lo mismo. Que el director de brujería dice, no, que se pasó 3 años investigando el fenómeno de la brujería en Chiloé y el juicio a los brujos en Chiloé. Y uno ve la película y dice que, o sea, casi todo eso, todas las referencias que hay al proceso histórico, de hecho, se parece mucho a lo que apareció en un pésimo programa de un escritor muy conocido, pero con una pésima obra,
de televisión. O sea, es cosa de meterse a verse un par de videitos en YouTube y está lista la investigación para lo que fue en la película. Hay una organización que se llama La Recta Provincia, sí, eso es una fuente histórica. Se les hizo un juicio, sí, y hasta ahí llega la relación con la realidad. Mm. Y de hecho, si alguien se quiere meter al tema, tiene que recurrir a las fuentes, y fuentes que están disponibles hoy en día. Yo les contara lo que era esto hace 30 años. Yo hace 30 años fue cuando me enteré de la existencia de esta de la mayoría de la recta provincia, de la brujería acá. Y era muy difícil llegar a las fuentes. Hoy en día las tenemos disponibles en PDF en internet. El juicio a los brujos de Chiloé está disponible. Tú te metes en Google, en Memoria Chilena, van a encontrar la transcripción del juicio. Y otros documentos. O sea, hoy en día está todo disponible, así que no veo en realidad dónde estuvo toda esa supuesta investigación. Y lo que voy a hacer ahora, para los que ya conocen del tema, va a ser una lata, les pido disculpas. Pero hay mucha gente aún que no se entera. Así que para que se entienda la fundamentación de mi crítica, tengo que poner a la gente en contexto. En el año 79, 1879, contexto, Guerra del Pacífico. En Chile se publica el nuevo Código Penal, que incluye una figura novedosa, una tipificación novedosa para nuestro sistema penal, que es el de asociación ilícita para el delito. Lo habrán escuchado más de una vez. Bueno, el primer caso en que se ocupa esta figura es a partir de un juicio que hace aquí en Chiloé, en el juzgado de Ancud, no en la película, como que si lo hubiesen juzgado en el mismo Kikaví. Eso es totalmente incoherente con la organización política que había en el territorio en la época. Un error de contexto y de recreación de época. De hecho, a mí me gusta decir que más que inspirada en hechos reales, debieron haberle puesto pervirtiendo hechos reales. O, no sé si vieron una serie que se llama The Great. Bueno, una serie de televisión cómica muy buena que hicieron, que me gustó mucho la serie, que es sobre Catalina la Grande de Rusia. Y que el subtítulo decía una serie ocasionalmente real. O era como hechos reales ocasionalmente incluidos. Bueno, en 1880 se encarcela una serie de gente que es llevada al juzgado de Ancud y se les hace un juicio por asociación ilícita en la forma, pero que en su contenido era un juicio por brujería. Porque sabemos históricamente que y voy a ocupar la palabra creencia en estos temas, estaba muy instalada en la época y a la fecha. Y dentro de ese juicio, de ese contexto, que para los que quieran leerlo, bueno, este libro ha hecho la recopilación de los documentos que hay respecto al tema. Una muy buena recopilación, porque además en las distintas publicaciones hubo algunos errores o modificaciones extrañas que están recogidas también aquí, incluso error en la transcripción de los nombres de algunos de los enjuiciados. Y para ponernos en contexto de cómo sabemos, qué sabemos según de la recta provincia, principalmente a partir de estos documentos. En la declaración de Mateo Coñacar, que es en Ancud a 26 de marzo de 1880, el señor juez hizo ocurrir a la presencia judicial a Mateo Coñacar, el que bajo promesa de decir la verdad expuso, etc. Dentro de esta declaración dice que por la tradición y por habérselo oído a su padre y a otros, más que ya son muertos, sabe que en un tiempo de que no se tiene noticia, pero ya en la dominación española, llegó a Payos, por si acaso Payos es Keilen, en un buque de esta nación, un individuo apellidado Moraleda, con el objeto de conseguir algunos naturales para llevar a la península.
No consiguió ninguno en ese lugar, por cuya causa vino a Tenaún, donde tampoco encontró indios que lo siguieran. Ahí, en ese punto, se presentó Moraleda haciendo ver que era hechicero, transformándose en pescado, lobo, palomas y otros animales, y mostrando con ello que por tal causa debían seguirlo los indios. Estas metamorfosis son muy típicas en la brujería española. Casualmente, en el mismo punto, había una mujer llamada Chilpila, residente de Quetalco, que tenía fama de hechicera, y los mismos indios buscáronla para hacerla competir con Moraleda. Entre las varias pruebas que hizo esta, consiguió dejar en seco el buque de Moraleda, en el mismo punto donde se hallaba anclado, y después ponerlo a flote. Moraleda, con esto, se dio por vencido y en señal de reconocimiento regaló a la Chilpila un libro de hechicerías para que enseñara a los demás indígenas. Moraleda se retiró de ahí regalando a Kikaví como de paso y dejando a este mismo lugar con el nombre de España y Lima. La Chilpila llevó el libro a Kikaví para que aprendieran los indígenas y así se organizaron las asociaciones en que ahora figura el declarante. Aquí tenemos el relato de origen de la recta provincia, dada por uno de sus miembros como parte de este juicio. Ojo, todos estos antecedentes históricos pueden ser puestos en duda. O sea, según un antecedente de prensa de la época, se les sometió a tortura. Así que sí pueden ser puestos en duda. Sin embargo, es el antecedente histórico que tenemos. Lo otro, el planteamiento de que serían 100% huilliche, no tiene ninguna fuente. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que efectivamente José de Moraleda y Montero existió. No solo eso, sino que tenemos gran antecedente de no solo de su existencia, sino de lo que hizo acá en la isla, puesto que él trabajaba para el gobernador Hurtado. Y de hecho hay un documento judicial, que no es parte de este proceso, y que está en España, por los cuales sabemos que el gobernador Hurtado enjuició a José de Moraleda por violar a una niña de 8 años, hija del cacique de Terao, cuya madre la había enviado con una gallina para ser intercambiada por ají. Eso lo quiero destacar porque por lo general se recuerda a Moraleda por el importante trabajo geográfico, o sea, toda la primera descripción de los primeros mapas de esta complicada geografía los hizo él. No por nada está el famoso canal de Moraleda, Puerto Cisne, donde se decía que estaba Fianchi. Y que él tenía como, ¿cómo se llama? Como lo tienen todos los marinos y como todos los que trabajan en esto, tenía la obligación de guardar registros sobre todo lo que hacía. Y entre lo que tenemos registrado por el mismo José de Moraleda, permítanme. Parece que lo tenía. Aquí está. Oh, pensé que lo tenía marcado. Los brujos me están haciendo cosas ya. Yo sabía, lo había dejado marcado. Aquí está, perdón. José de Moraleda dice, un siglo antes del juicio a los brujos de Chiloé.
escribe José de Moraleda en sus diarios. Insisto, hoy en día toda esta información está disponible en internet. Los indios de Chiloé parecen menos malos que los chilenos, pero de estatura más corta. El carácter de estos es en general el de todos los de su casta, así de esta América como la de septentrional. Esto es, inclinados a la idolatría, muy supersticiosos, disimulados, vengativos, ebrios y ociosos. Sin embargo, a expensas del incesante penoso trabajo de los padres misioneros franciscanos, relatan la doctrina cristiana tan bien o mejor que los españoles. Pero tanto a los unos como a los otros, ni a los unos ni a los otros, no les es ella obstáculo para dejar de estar imbuidos en una multitud de necias, groseras supersticiones en que están especialmente en orden las enfermedades y demás desgracias que nos son comunes, y la misma muerte que casi siempre atribuyen los indios y muchas veces los españoles a maleficio, lo que intentan averiguar y remediar consultando a los machis, así llaman a los curanderos, supuestos adivinos, los cuales, después de muchos misteriosos ademanes, gesticulaciones ridículas o rízonas imprecaciones en su idioma bárbaro arbitrario, acompañados a veces de violentas contorsiones y destemplados aullidos, hacen pronósticos de la enfermedad y su causa, dejando muy satisfecho de sus aciertos al idiota auditorio. Yo deseé presenciar una consulta de estos miserables fanáticos, pretendidos adivinos, pero no lo conseguí, porque me creían a mí más machi, adivino o brujo de todos ellos, y lejos de concurrir a mi deseo, se ocultaban de mi vista temerosos. Interesante que esto fue esto fue publicado en el Anuario Hidrográfico de Chile en 1887, 7 años después del juicio a los brujos de Chiloé. Ojo, aquí, o sea que si bien no menciona la brujería, al referir los maleficios y las enfermedades, está dando cuenta de aquello que entendemos como descripción de la brujería. Y destaca muy bien de que es gente que hace ambas cosas. Practica la brujería y recita la doctrina cristiana a la perfección. Lo que hoy lo encontramos a la fecha conservado en la tradición de las rezadoras. Y el estilo de rezar el rosario chilote, que es propio y que es una construcción cultural, es un patrimonio cultural espiritual de este territorio. Así que, y ojo que Moraleda aquí dice los unos y los otros. O sea, no está diciendo que esto de recitar la doctrina cristiana y al mismo tiempo practicar o creer en brujería sean cosas opuestas, ni solamente que sean de los indígenas, sino que es propio de la cultura, tanto de los españoles como de los huilliches, chonos, de los pueblos originarios de acá. Pero también es muy interesante porque alguien va a decir, no, es que este tipo está diciendo cosas. En la declaración de Mateo Coñacar que les leía antes, al principio de hecho declara lo que podríamos decir hoy día su iniciación, o digamos, su incorporación a la recta provincia. Y dice que cuando tenía 40 años y estando para morir, su hermano Andrés Coñacar,
que tenía el título de comandante de la tierra, uno de los cargos dentro de la recta provincia, en la institución de hechiceros indígenas que se conocen con el nombre de brujos, le aconsejó que entrara a esta institución para defenderse de los demás, porque era cosa que le convenía y que no lo comprometía. Él aceptó, y su mismo hermano lo llevó donde Juan Quinchepane, para que se titulaba también comandante de la recta provincia. Su hermano hizo presente a este de que llevaba al declarante porque trataba de entrar a esa institución, y que si quería, lo aceptara, porque él también pronto iba a morir por la vejez en que se hallaba. Quinchepane lo aceptó, porque dijo que hacía falta hombres para el consejo. Ninguno más estaba presente, y fue en la misma casa de Quinchepane donde tuvo lugar su recibimiento. Este se verificó de la siguiente manera, o sea, cómo se constituyó la incorporación de Mateo Coñecar, el declarante, a la recta provincia. Y parte. Le hicieron hacer la señal de la cruz, y Quinchepane le interrogó: ¿jura usted por indígena? El declarante contestó que sí, juraba. Enseguida le hicieron hacer la promesa de no decir nada de lo que viera, de no divulgar los secretos, de prestar consejo cuando se lo exija y de cumplir estrictamente las órdenes que se le den, amenazándolo con perder la vida en caso de faltar a alguna de estas promesas. Quedó así agregado a la dicha institución, la cual se conoce entre ellos con el nombre de la recta provincia, y desde luego se le dio el título de consejero. Repito, le hicieron hacer la señal de la cruz, que es algo que lo tenemos registrado en todas las manifestaciones de la brujería americana. A mí, de hecho, siempre me ha saltado ahí la duda. Le hacen hacer la señal de la cruz. ¿La habrán hecho simplemente persignarse en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O la habrán hecho hacer la versión larga, que es la que se hace cuando se reza el rosario? Incluso aquí todavía se dice, como en todo esto, hasta te lo dice el padre Amorch, el exorcista del Vaticano, de que los rezos son más poderosos en latín, como también les contaba en esto. ¿La habrán hecho hacer la versión en latín? Persinium Sancti Crucis, Dei Nimicis Nostris, Liberanos Dominus Deus Noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Es una duda que a mí me ha saltado. No es difícil afirmar entonces que el fenómeno de la recta provincia, entendido como una organización de brujería en este territorio, tenga la misma característica que ha tenido todas las demás tradiciones brujeriles de América, que incorporan, no como antagonistas, sino como parte de su estructura espiritual, al cristianismo. Y para terminar, y para no alargarme más, en la foja 106 del juicio hay un documento que lo publica la recta provincia para ¿cómo se dice? Posicionarse frente a la piratería que estaba ocurriendo en esa época, especialmente los nahuelquenes, que eran los piratas que estaban asolando las huaytecas en aquella época. Y dice: juzgado de Salamanca de indígenas o caballeros blancos y mestizos. O sea, señores municipalidades de la recta provincia tendrán el honor de reconocer por jefe nombrado don Antonio Coloboro de la jurisdicción de ahí, presidencia de país, con el fin de contener en esa jurisdicción los desórdenes como a la época se ve en nuestros indígenas, para obtener el sosiego público, que no vuelva a suceder como ha sucedido con el indigno salvaje Domingo Nahuelque. Lo que me interesa al principio: juzgado de Salamanca de indígenas o caballeros blancos y mestizos. La recta provincia era una institución mestiza que trascendía los límites entre caballeros blancos, mestizos y pueblos originarios.
Bueno, espero que con esto quede un poco más claro el asunto y que debido a esta perversión, esta transgresión cinematográfica escudada por la libertad artística, eh, no caigamos en la confusión y no desinformemos más sobre nuestra historia, nuestra tradición, nuestra cultura, especialmente en los ámbitos que se refiere a la espiritualidad. Bueno, nos vemos en otro matecito. Peucayal.